Noticiero Venevisión. Son las 7:19 de la mañana y a esta hora les damos la bienvenida a la emisión matutina de su noticiero Venevisión. Si usted nos acompañó desde más temprano con Primer Contacto, qué gusto que continúe en sintonía de Venevisión y nuestras mañanas informativas. Buenos días de nuevo, Gregorio. Diana, igualmente para ti y para ustedes, amigos, listos ya para revisar junto a ustedes las informaciones más recientes de Venezuela y el mundo. Comenzamos. En Ecuador hay conmoción por el asesinato durante este miércoles del candidato presidencial Fernando Villavicencio a la salida de un mitin electoral en Quito. Ante este crimen, el presidente del país, Guillermo Lasso, decretó el estado de excepción a nivel nacional por 60 días. Francisco Garcés, de nuestro canal aliado Ecuavisa, tiene más detalles de este hecho que ha generado la condena de la comunidad internacional. Adelante, te escuchamos. La noche de este miércoles fue asesinado en Quito el candidato presidencial Fernando Villavicencio. Él durante la tarde presidía un mitin político de su campaña electoral en un coliseo en la parte céntrico-financiera de la ciudad capital del Ecuador. Concluía el acto, él salía por la puerta principal, abordó la camioneta que lo traslada durante su campaña y ahí recibió los impactos de bala que presuntamente le habían propinado 3 sicarios que en ese momento se movilizaban en motocicleta junto al vehículo del candidato presidencial. Hubo reacciones y acciones que están proponiendo incluso los mismos candidatos presidenciales. Uno de ellos, Yacu Pérez, ha anunciado y ha convocado, se ha comunicado con todos los candidatos presidenciales para tener con ellos una cita el día jueves en la capital de la República para hablar de la seguridad y, dice él, generar un pacto al respecto de la seguridad. El gobierno nacional convocó urgentemente a una reunión de su gabinete de seguridad, además de instituciones y otras autoridades del Estado para analizar la situación y tomar resoluciones urgentes de seguridad, tomando en cuenta que este 20 de agosto se producirán en el Ecuador las elecciones presidenciales. La prioridad, por supuesto, es garantizar la seguridad de los candidatos y también la seguridad de los electores en todo el país el día de los comicios. El presidente Guillermo Lasso reaccionó también indignado y condenando el hecho. Y coincidimos que ante la pérdida de un demócrata y un luchador, las elecciones no se suspenden. A este momento, ante la gravedad de los hechos que conmociona al Ecuador, voy a proceder a firmar 2 decretos. El primero, que declara 3 días de luto nacional para honrar la memoria de un patriota, de Fernando Villavicencio Valencia. Y el segundo decreto, que declara el estado de excepción por 60 días. Las Fuerzas Armadas, a partir de este momento, se movilizan en todo el territorio nacional para garantizar la seguridad de los ciudadanos, la tranquilidad del país y las elecciones libres y democráticas del 20 de agosto. Los primeros resultados, la captura de 6 presuntos responsables de este hecho en varios allanamientos, tanto en Quito como en sus alrededores. Uno de los presuntos implicados, uno de quienes serían los asesinos, falleció también en un cruce de balas inmediatamente después de los operativos iniciales y, como les decíamos, 6 detenidos y también 9 heridos ha confirmado la Fiscalía como consecuencia del cruce de balas que se produjo en este atentado que se dio pasadas las 6 de la tarde cuando Fernando Villavicencio concluía su agenda de campaña aquí en la capital. Este es un informe de Francisco Garcés de Ecuavisa desde Quito para la Alianza Informativa Latinoamericana. Muchísimas gracias. Continuamos con otras informaciones. Tribunal de Portugal ordenó que se le devuelva al gobierno de Venezuela 1.500 millones de dólares retenidos en Novo Banco. La sentencia emitida el 8 de agosto de este 2023 establece que los fondos deben ser devueltos a las cuentas del Banco de Desarrollo Económico y Social de Venezuela, Bandes, Banco Bandes Uruguay, Petróleos de Venezuela, PDVSA, Petróleo Petrocedeño, PDVSA Service y también Petromonagas, Petro
Rupiar y Baribén. El 12 de febrero de 2021, la Organización de Naciones Unidas solicitó a los gobiernos y bancos, incluidos los de Portugal, descongelar los activos venezolanos para permitir que Venezuela satisfaga las necesidades humanitarias de su población. En ese entonces, Novo Banco consideró que el congelamiento de recursos de entidades venezolanas en la institución es un tema judicial y que la Corte tendría que decidir si los liberaba o no, por lo que el caso entró en un proceso de litigio luego de una demanda interpuesta por el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que finalmente se dirimió el pasado 31 de julio a través de una decisión judicial. El dirigente político Enrique Capriles Radonsky propuso que el dinero liberado por un banco en Portugal sea destinado a la entrega de un bono para jubilados, pensionados y empleados públicos de Venezuela. Tras la decisión judicial, el también candidato a la primaria opositora pidió a los sindicatos, gremios, jubilados y pensionados seguir reclamando el pago de lo que se les adeude y a su vez reiteró que se deben aumentar los ingresos de los trabajadores del sector público. El gobierno nacional ratificó su compromiso en ayudar a preservar la mayor selva tropical del mundo. A través de las redes sociales, el presidente de la República, Nicolás Maduro, estima que las 9 líneas estratégicas presentadas por Venezuela podrán beneficiar a la selva y espera que sean asumidas por los gobiernos y estados que estuvieron presentes en la cuarta cumbre de la Amazonía. En tanto a esto, el presidente de Brasil, Lula da Silva, ratificó que estos acuerdos pueden permitir la presencia de la OTCA en los foros internacionales relacionados al tema ambiental. Y estamos convencidos de que nuestra actuación conjunta es urgente en los foros internacionales. Reivindicamos más representatividad en las entidades que están relacionadas con nosotros y reivindicamos que los compromisos climáticos de los países desarrollados se cumplan. La declaración de Belén y el comunicado conjunto que adoptamos a lo largo de estos 2 días de cumbre son un paso hacia la construcción de una agenda común con los países en desarrollo que tienen bosques naturales y van a pavimentar nuestro camino hacia la COP30 cuando estaremos de regreso a la ciudad de Belén. Esta cumbre realizada en la ciudad brasileña Belém do Pará culminó este 9 de agosto. Venezuela evalúa planes para maximizar la eficiencia portuaria en el país, así lo informó el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Néstor Reverol. Reverol informó que este miércoles lideró una mesa de trabajo para evaluar los planes de acción que permitan maximizar la eficiencia en el desarrollo de la logística. El también ministro de Energía Eléctrica señaló que el propósito de este encuentro es estandarizar los procesos y establecer planes de acción para maximizar la operatividad naviera que permita el desarrollo sostenible del país. El médico infectólogo Julio Castro aseguró que no hay información confirmada sobre una infestación de gusanos de la muerte aquí en Caracas. Castro aclaró que no se han confirmado casos de envenenamiento por la picada de gusano Lonomia obliqua. Detalló que sí hay al menos 7 tipos diferentes de insectos que producen los mismos síntomas, por lo que es difícil determinar el origen de un envenenamiento. Aún así, Castro alertó que si un niño o adulto presenta síntomas como dolor en una zona del cuerpo, expuesta al contacto con un insecto, dolor de cabeza, mareos o dolor estomacal, tiene que acudir al médico antes de las 48 horas de esta picadura para determinar la causa del envenenamiento. Los patrullajes nocturnos serán retomados en Caracas con el fin de disminuir los delitos en la ciudad y garantizar seguridad a la población. Así lo informó el director general del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, Douglas Rico. El director nacional del CICPC asegura que la medida forma parte de las acciones de prevención estratégica del delito llevadas a cabo para garantizar la lucha contra la delincuencia organizada. Detalló que las labores de patrullaje nocturnas también serán implementadas en todos los estados del país. El comisario resaltó que será reanudado el programa de respuestas para atender las denuncias que realizan los usuarios. Y a las 7:28 de la mañana tenemos que hacer nuestra primera pausa. Al regreso, más información en su noticiero Venevisión. Durante las vacaciones es usual llevar a los niños a parques, playas y piscinas, y aunque normalmente estas actividades están asociadas a la diversión, a las risas y a los buenos momentos, es importante que padres y abuelos permanezcan atentos y cuidadosos para garantizar la seguridad de los pequeños y el disfrute de la familia.
Prestar atención, vigilar a los niños mientras están en actividades recreativas. Asegurarse e inspeccionar que las estructuras estén en buen estado. También revisar que no haya botellas rotas o desechos que puedan provocar una lesión. Evitar aglomeraciones. Los niños solo deben usar juegos y realizar actividades que sean acordes a su edad. En playas, piscinas, ríos, atracciones infantiles, no debemos descuidar ni perder de vista a los pequeños. Los especialistas recomiendan no sobreproteger a los niños, pero sí hay que tener en cuenta que ellos no ven el riesgo y somos los adultos los responsables de su seguridad. Noticiero Venevisión. 7:32 de la mañana, gracias por continuar en sintonía. Otras informaciones, uno de los ríos en el estado Aragua se desbordó anegando varias comunidades luego de que se presentaran fuertes precipitaciones en la entidad. Las lluvias provocaron el colapso de los drenajes y el crecimiento del río Curita, causando anegaciones en los sectores Las Mercedes y Los Colorados de Villa de Cura, municipio Zamora. No se han reportado personas desaparecidas, lesionados o fallecidos. Sin embargo, entre las afectaciones se encuentra la caída de un árbol sobre el preescolar Teresa Carreño, causando daños en su infraestructura, específicamente en la pared perimetral, el techo de un aula y oficina administrativa. En el lugar se desplegaron efectivos de Protección Civil, bomberos de Aragua, además de la Policía Regional y Municipal. En Aragua, Alejandra Triana, Noticiero Venevisión. A propósito del paro nacional de taxistas en Colombia, este miércoles por el incremento de la gasolina, el jefe de la SODI Táchira, general José Martínez Campos, reportó baja afluencia de venezolanos cruzando la frontera hacia Cúcuta, esto debido a las trancas en los puentes internacionales. Del lado colombiano, los taxistas se pararon y obstruyeron la vialidad en varias zonas, como en los accesos a los puentes internacionales. Esto retrasó el paso de venezolanos hacia Cúcuta, aunque en territorio nuestro no hubo novedades. Pero del lado nosotros estamos también haciendo un trabajo de alto nivel para que haya un consenso entre los dos gobiernos, de modo que se establezcan condiciones iguales para el tránsito libre tanto de Colombia a Venezuela como de Venezuela a Colombia. Eso es un trabajo que está haciendo el ministro de Transporte, o el ministro colombiano, y que nos va a permitir establecer las normas de igualdad para todos. En otro orden de ideas, el general Martínez Campos se refirió a las investigaciones que avanzan en torno al rescate de la agroproductora Emaigle Ariza, quien había sido sometida por desconocidos la semana pasada. Muy importante. Bueno, no puedo dar mayores detalles porque estamos todavía en proceso de investigación. Sin embargo, puedo resaltar el trabajo conjunto que se llevó a cabo, un trabajo de mi mano como comandante SODI, de la mano de los organismos de seguridad. Por otra parte, la autoridad militar reportó total éxito en el dispositivo desplegado por los 413 años del Santo Cristo de la Grita. Asimismo informó que todo está listo para el 15 de agosto, cuando será el día central de Nuestra Señora de la Consolación de Táriba. Son 8 puntos de hidratación, un recorrido de al menos 9 kilómetros y se estima que unos 25.000 feligreses se podrían dar cita. En Táchira, Marine Glob, Noticiero Venevisión. En Mérida detienen a un ciudadano que llevaba casi 3 toneladas de pollo de la empresa productora y distribuidora de alimentos Pedeval. Funcionarios de la División de Inteligencia Estratégica de la Policía Nacional Bolivariana llevaron a cabo un procedimiento en un local ubicado en pleno corazón de la ciudad de Mérida, donde se encontraba el hombre involucrado, en cuyo recinto encontraron 1.360 pollos con un peso de casi 3.000 kilos. Junto a la evidencia, los expertos en investigación encontraron un teléfono celular que, al ser objeto de averiguación, resultó que había sido usado para sostener comunicaciones que involucran al sujeto apresado con el hecho de negociación de los pollos. La empresa a la cual pertenecen los pollos fue notificada y el sujeto se encuentra a la orden del Ministerio Público. Desde el Estado Mérida, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. 7:35 de la mañana, hacemos una pausa. Pero al regreso, arde el paraíso. Casi 40 muertos dejan incendios forestales sin precedentes que se han desatado en Hawái. Allí están viendo las imágenes. Detalles al regreso con Estefanía Yambalvo en Lo que pasa en el mundo.
Univisión. 7:38 minutos de la mañana comenzamos a revisar la información internacional en lo que pasa en el mundo. Iniciamos en Hawái, donde al menos 36 personas fallecieron por los incendios forestales sin precedentes que se han desatado en la isla de Maui. Según medios locales, los fuegos se han visto avivados por los fuertes vientos del huracán Dora, lo que hizo que las llamas avanzaran muy rápidamente, obligando a evacuaciones generalizadas y a cerrar carreteras y escuelas. En la ciudad de Lahaina, casi 300 estructuras han sido impactadas por las llamas. Las autoridades han documentado daños generalizados en la urbe, el puerto y las áreas circundantes. Y en Estados Unidos, el expresidente Donald Trump está citado este jueves ante el tribunal a cargo del caso penal por los documentos clasificados hallados en su residencia en Florida en 2022 para la lectura de 3 nuevos cargos. Sin embargo, el exmandatario pidió no comparecer en persona y se declaró no culpable por escrito. Una jueza aún no ha respondido a su petición. Además de Trump, están citados 2 empleados del expresidente acusados de ayudarle a ocultar los textos. Seguimos en Estados Unidos, donde agentes del FBI habrían causado la muerte a un hombre que había amenazado por internet con atentar contra el presidente Joe Biden, según informó una cadena de televisión local. Este suceso se produjo el miércoles en Salt Lake City, en Utah, cuando los agentes acudieron al domicilio para detener y registrar al sospechoso. Uno de los oficiales indicó que la investigación comenzó en abril pasado y que fue notificada al servicio secreto en junio. Señaló que el hombre también había amenazado a otras autoridades e incluso llegó a sugerir que ya había hecho planes para actuar. Y en Argentina hay conmoción por la muerte violenta de una niña de 11 años ocurrida este miércoles a las afueras de Buenos Aires, lo que llevó a paralizar la campaña electoral en el país, donde este domingo se van a celebrar elecciones primarias. Esta situación también generó protestas para pedir justicia por la menor. El ataque se produjo cuando la niña se dirigía a la escuela y fue abordada desde una moto por 2 personas que querían robarle el morral. La víctima fue arrastrada por el suelo y recibió un fuerte golpe en el hígado, lo que le causó una hemorragia interna y la muerte en un hospital. 7 personas ya han sido detenidas por este hecho. Y el ciclón tropical Kanun llegó este jueves a Corea del Sur con fuertes lluvias y vientos que ya han dejado de momento un fallecido y un desaparecido. Las intensas lluvias provocaron inundaciones en zonas urbanas y desbordes de ríos que a su vez provocaron accidentes y amplios daños materiales. El fenómeno también causó la cancelación masiva de vuelos y trenes y el cierre de varias escuelas. Y la defensa antiaérea de Rusia frustró un ataque con drones contra el puerto de Sebastopol en la península de Crimea, donde se encuentra la mayor base de la flota rusa del Mar Negro, según informó el Ministerio de Defensa. De acuerdo con el comunicado, otros 9 dispositivos fueron inhibidos con medios de guerra electrónica y se estrellaron en el mar. El hecho no causó víctimas ni destrucciones. Entre tanto, la defensa antiaérea también derribó otros 2 drones ucranianos que se dirigían a Moscú, informó el alcalde de la capital. Y los jefes de Estado y de Gobierno de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental se reunirán este jueves en una segunda cumbre extraordinaria para tratar de encontrar una salida a la situación en Níger tras el golpe de Estado del pasado 26 de julio. Esta cita tendrá lugar después del rechazo de la Junta Militar a reunirse el pasado martes con una delegación tripartita de mediación. Esta segunda cumbre también ocurre después de que el bloque regional diera un ultimátum a los golpistas. Entre tanto, la Junta Militar en el poder anunció la formación de un nuevo gobierno transitorio compuesto por 21 ministros. Paraguay logra histórica disminución de tasa del trabajo infantil. La tasa de trabajo infantil tuvo una reducción histórica en 5 años, de 8,3% a 4%, en lo que es un importante logro del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social para la erradicación del trabajo infantil y protección del trabajo adolescente. Los datos fueron compartidos durante una reunión de autoridades como parte del Gabinete Social de la Presidencia para la presentación del informe del Índice de Pobreza Multidimensional por el periodo 2016-2022.
La ministra de Trabajo, Carla Basigalupo, destacó esta disminución que superó todas las expectativas al inicio de su gestión en el año 2018. Señaló que la reducción del trabajo infantil fue del 43% para reducir la tasa de incidencia del 8,3% al 4%, que fue fruto de un trabajo entre instituciones fortalecido con estrategias a nivel nacional, el apoyo del sector privado, de sindicatos de trabajadores, organizaciones internacionales y países cooperantes. Y con esta información cerramos nuestro recorrido internacional en lo que pasa en el mundo. Les recordamos nuestras redes sociales, @Estefanía Yambalboca, @Noticias.